Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Buenas tardes, José con ustedes de nuevo. Bienvenidos, ¿cómo están? Esperamos que hayan disfrutado, que estén bien. Lo prometido es deuda. Como les habíamos dicho, vamos a comenzar con la realización de vídeos y en concreto también con la puesta en marcha de los audiolibros, y hemos elegido para comenzar el primero de mis libros, Finisterre al borde del Jordán. Es fruto de la interpretación de una visión que le dieron a la esposa del pastor a la iglesia en que yo asistía, y el Señor, mediante el don de interpretación de sueños y visiones, pues me abrió el entendimiento para escribir este libro. Y este libro es un libro muy peculiar, es un libro que recoge pues esa es la manera como pasar del desierto a la tierra prometida, del lugar santo al lugar santísimo, de la época de Pentecostés a la época de tabernáculos, y entonces se lo recomendamos arduamente. Se puede adquirir en Amazon en precio asequible, pero nosotros todos nuestros libros, igualmente para aquellos que no desean tenerlo físicamente en un libro de pasta como el que les he mostrado, pues lo pueden adquirir, lo pueden descargar o leer en línea yendo a nuestros blogs, o bien Tabernáculos, Último Gran Avivamiento, o bien el blog que tiene el mismo nombre del libro, que es Finisterre al borde del Jordán. Y dicho esto, pues nada, comenzamos. Esta es la portada con la que se mandó el manuscrito a Amazon, Finisterre al borde del Jordán, cruzando la frontera entre las eras de Pentecostés y tabernáculos. Esa es una frontera, una crisis. Ustedes saben que varias crisis separan los diferentes estadios o etapas de nuestro crecimiento. De la Pascua a Pentecostés se pasa a través de la crisis del bautismo del Espíritu Santo y podría ser el Mar Rojo, el cruce del Mar Rojo, ¿no? Y también de Pentecostés a tabernáculos, pues se pasa a través del cruce del Jordán. El Jordán es un río que simboliza, se llama el río de la muerte, que es donde morimos a la carne y entramos a la nueva vida, a la vida victoriosa, a la vida guiada por el Espíritu Santo, a lo que la Biblia dice andar en el Espíritu. La frase que verán en todas las páginas del libro es la primera que veíamos arriba, que es una frase de George Warnock, que es uno de los pioneros de la edad de tabernáculos o de los primeros espías. No estoy diciendo regresemos a Pentecostés, estoy diciendo avancemos. Ustedes habrán oído muchas veces en las iglesias, no es que tenemos que regresar a Pentecostés, no se trata de regresar a Pentecostés, se trata de avanzar más allá, a tabernáculos, a otra etapa mayor de madurez, a la etapa siguiente y última, por cierto. Y también verán abajo, cruzando la frontera entre las eras de Pentecostés y tabernáculos. El índice, pues ahí lo tienen, lo pueden ver, la visión, el juicio comienza por su casa, sobre la actualización que se hizo en julio de 2018, el fin fue ligado a lo último de la tierra, dedicatoria, la carta
con el primer manuscrito que yo envié a mis padres, a los que me engendraron en el Señor, a Mario y Betty Orsini, en Estados Unidos, en Atlanta. Después tenemos la introducción, que tiene pues 5 partes: el buen camino que hay que andar, el espíritu de Finisterre no condena el pentecostalismo, 2 matas obstaculizadoras, un infograma que yo mismo hice de los 2 reinos y una oración. Y esa es la parte que vamos a ver hoy. Después vienen los capítulos, que son la circuncisión y la Pascua en Gilgal, la pesca milagrosa. Esos son los 2 testigos. Ya saben que es bueno que el Señor nos dé 2 testigos, y el Señor me dio para interpretar esa visión un testigo del Antiguo Testamento, de los capítulos 4 y 5, 3, 4 y 5, digamos, del libro de Jueces, cuando el pueblo, cuando Josué toma el mando y sustituye a Moisés, y otro del Nuevo Testamento, que es la pesca milagrosa. Entonces después vienen otras secciones más: el capítulo 3, la señora no aprende de la disciplina; el 4, receta contra el mareo causado por el extravío; el 5, las palabras de consuelo para la señora; 6, decisión y compromiso, entrad en el río de la bendición; el 8, la matemática bíblica en la fórmula del avivamiento; el 9, algo nuevo hago hoy; el 10, confirmaciones de la visión de Finisterre; y el 11, notas a la actualización del año 2012. Bueno, así que comenzamos. La visión. Había un campo vallado en estado virgen, en espera de ser labrado. Fuera del campo, todos los hermanos esperábamos para entrar, pero el acceso nos era impedido por 2 matas que obstruían la puerta a uno y otro lado. El Señor le mostró a Ana María Torre, esposa del pastor a quien le fue dada la visión, que dichas matas eran la incredulidad y la murmuración. La visión concluía siendo uno de los hermanos, yo el que les habla, que estaba presente y fue identificado, el primero en aplastar las matas y entrar al campo, siguiéndolo después todos los demás. El juicio comienza por su casa. Dice el texto de 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios no va a tolerar más el pecado, la mundanalidad ni la carnalidad en su iglesia. Este es un mensaje para este tiempo del fin, tiempo peligroso como en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, como dice la palabra que iba a ser en los días finales. La tela de araña que el diabólico nuevo orden mundial, el sistema mundial satánico, cernió sobre toda la humanidad, especialmente en los 100 últimos años, está siendo desmontada, pues asistimos a la caída de Misterio Babilonia. Estamos en una cautividad misteriosa, porque es una cautividad oculta, que es lo que la Biblia llama Misterio Babilonia en el libro Apocalipsis, y que es fundamentalmente el sistema de esclavitud a la deuda de la Reserva Federal y del dólar y de los bancos centrales y del dinero fiat. El tiempo se acabó. Entrar al arca de salvación, que es el nuevo pacto y un tipo del Señor Jesucristo, es la forma de escapar. Solo Él tiene el colirio para salvarnos de este matriz cegador de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sobre la actualización de julio de 2018. Finisterre a la luz de tabernáculos. Perdón. Tanto la portada como el contenido son revisados conforme al avance de mi crecimiento espiritual. Cuando recibí del Señor la interpretación de esta visión, pues me faltaba la revelación en cuanto al entendimiento profético de lo que era la fiesta de los tabernáculos. Yo nunca había oído hablar de eso, que el Señor me había abierto en los últimos años. No que no hubiese oído hablar de la fiesta de tabernáculos, sino de la fiesta de tabernáculos como algo que todavía teníamos que cumplir. Tabernáculos es la continuación de las eras o edades de, primero, Iglesia en el desierto, que fue desde Moisés hasta Cristo. Esta es la era o edad de la fiesta de la Pascua. 2. La Iglesia pentecostal, de la cual Saúl es un tipo,
abarca desde el derramamiento del Espíritu en Hechos 2 hasta el año 1993. 40 jubileos que equivalen a los 40 años del reinado de Saúl, es decir, 40 por 49 años que tiene un jubileo, serían 1960 años, y si contamos desde el 33 después de Cristo, pues nos situamos en 1993. Cuidado con esta fecha porque un poco más adelante diré algo sorprendente. Esta es la era de la fiesta de Pentecostés. Y 3, la era de la iglesia de tabernáculos, tipificada por David. También podemos llamarla compañía de Josué, compañía de José, compañía de Eliseo, compañía de David, a la que estamos transicionando ahora y que comenzará con el derramamiento del Espíritu Santo para el último gran avivamiento del que tratamos en este libro. En mi revelación vi el último gran avivamiento como una simple repetición incrementada de Pentecostés, no como una doble porción de tabernáculos. Yo hablaba de un Pentecostés 2. Perdón. Como la práctica totalidad de los santos, simplemente esperaba un avivamiento que nos permitiera regresar a la prístina pureza de la iglesia primitiva del libro de los Hechos de los Apóstoles. Parafraseando a George Warnock, uno de los dos espías modernos junto con Clayton Somour, cuyos papeles de Josué y Caleb descubriría en este tiempo más reciente, gracias a Stephen E. Jones, diría que cruzar el Jordán no se trata de regresar a Pentecostés, sino avanzar más allá hasta tabernáculos. Debido a este desajuste en la revelación, tengan en cuenta que recibí la interpretación de la visión cuando tan solo contaba con unos 5 o 6 años en el Señor, a comienzos de 1996, y se publicó por primera vez para las fiestas de tabernáculos del año 2012. Algunas de las cosas que escribí entonces necesitaban un ajuste conforme a mi maduración actual y al conocimiento del significado profético de la fiesta de los tabernáculos, lo que me movió a actualizar este libro. La revelación de tabernáculos comenzó con dichos siervos allá por los años 1950 a 1960. Como continuación de nuestro primer blog Finisterre al borde del Jordán, hoy en día tenemos otro blog con ese mismo nombre, Tabernáculos Último Gran Avivamiento, en el que los interesados en la cosa nueva que el Señor está trayendo para este fin de la edad pentecostal y la transición a la próxima de tabernáculos podrán encontrar información abundante. Les invitamos a visitarlo. El fin fue ligado a lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Último de la tierra es finis terre, o sea, el fin de la tierra. Eso es un texto de Hechos capítulo 1, versículo 8 y 13:47. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí hemos subrayado lo último de la tierra y las naciones. El Señor está ligando a través de estos textos el fin con lo último de la tierra, que es finis terre. Dedicatoria. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:14. Por la razón de que ellos son quienes me engendraron en la verdadera familia, la familia de Dios, dedico este libro a mis amados padres en el Señor Jesucristo, Mario y Betty Orsini, con agradecimiento y cariño eternos. Carta con el primer manuscrito a Mario y Betty Orsini. Esto es pues un pequeño resumen de la idea del libro, ¿no? Y de lo que consta el libro o la revelación. Casi 3 años después de recibir la revelación, envié esta carta a mis padres en el Señor.
¿Cómo comenzará el UGA, es decir, el último gran avivamiento mundial? Amados padres en el Señor, hace unos 3 años, febrero del 96, que el Señor me hablaba de sus planes para el UGA, último gran avivamiento. Por aquel entonces yo se lo conté a un reducido número de personas individualmente y a vosotros os lo esbocé en Madrid, además de habéroslo insinuado tenuemente en mis cartas. Esto era lo que el Espíritu me hablaba. Pablo, como apóstol a los gentiles, fue llamado a ejecutar una parte de la Gran Comisión. Eso está en Mateo 24:14, que la hemos citado antes, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Concretamente, el hasta lo último de la tierra, de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y de Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo se esforzó y dejó dicho que todo lo llenó del Evangelio hasta la región del Ilírico, pero su bendita obsesión seguía siendo ese hasta lo último de la tierra. No, no era Roma su obsesión, sino España. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos bíblicos, en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento y en el tiempo de Pablo, lo que el mundo romano conocía como lo último de la tierra era la península ibérica conformada por España y Portugal. De hecho, los romanos llamaron Finisterre, en latín fin de la tierra, al cabo geográfico más occidental de España, situado en la provincia de A Coruña, Galicia, provincia que también por idéntico motivo era lugar de peregrinaciones, pues en Santiago de Compostela se asentó la Catedral de Santiago Apóstol, objeto de peregrinaciones y término del famoso Camino de Santiago. Por cierto, ahí no fue enterrado el apóstol Santiago, pero ya saben las cosas de la Iglesia Católica. Fue el Espíritu Santo quien, sin yo saber todavía que el bíblico hasta lo último de la tierra aludía a España, o la Tarsis si lo prefieren, donde Jonás quiso huir, llamó mi atención trayendo a mi mente la palabra Finisterre. A los pocos días, en un retiro, una de las predicaciones se centró en la intención de Pablo de venir hasta España, de llegar hasta lo último de la tierra, confirmando mi intuición poderosamente y con gran nitidez. Pablo pretendía cumplir y acabar en España la Gran Comisión en la parte que le había sido encomendada a él. Hechos 22:21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tal era su bendita obsesión y no Roma. De hecho, en su carta a los romanos lo menciona 2 veces. Sin embargo, parece ser que los planes de Dios eran que esa parte quedara en suspenso por 2000 años más y que fuéramos las personas de nuestro tiempo quienes la implementáramos. El Espíritu continuó hablándome con posterioridad para ampliarme los detalles. Entre ellos me señalaba la relación entre Tarsis y el oro refinado de Apocalipsis 3, que la Odisea necesita. Tarsis, cita en la provincia de Huelva, España, era el lugar donde los barcos fenicios, es decir, gentiles, se aprovisionaban del oro y la plata. De ahí lo de las ínclitas naves de Tarsis. El Señor unía así España con el oro refinado que la Odisea, la iglesia del fin de siglo, la iglesia actual, tanto necesita. Es decir, España está llamada a convertirse en exportadora de la auténtica fe refinada en fuego como el oro, a todo el mundo, en la nación clave para este fin de siglo.
Si a esto se le añade que Europa está llamada a ser centro clave de los acontecimientos de la segunda venida del Señor, el panorama queda trazado muy claramente. El último gran avivamiento, UGA, se centrará en España como epicentro del terremoto espiritual del fuego de Dios, del diluvio de fuego que será exportado desde aquí a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, yo no sé si será la única, pero yo estoy convencido de que será uno de los epicentros al menos. Este sería el panorama general, pero ¿cuál sería el primer paso para el comienzo del UGA? Perdón. La contestación está en la interpretación de la visión que el Señor me dio, el libro que os envié. En su día, ese primer paso, en resumidas cuentas, consiste en parar literalmente, es decir, acampar, ojo con estas palabras, parar y acampar. Eso es lo que la Iglesia llama la Iglesia, parar y acampar, como en Gilgal, y santificar la Iglesia, por supuesto, después de haber cruzado. Como consecuencia de ello, vendrá un gran derramamiento del Espíritu Santo sobre España y Portugal, literalmente un Pentecostés 2. Ahora yo sé que es tabernáculos, no un Pentecostés 2. Dicho de otra forma, esperar en el aposento alto, entre comillas, la reparación de las redes con las barcas varadas, es decir, la circuncisión de los corazones. Todo esto el Señor me habló hace unos 3 años y está siendo confirmado amplia y meticulosamente. La última confirmación es la profecía que, por casualidad, entre comillas, escuché de un hermano estadounidense y que os acompaño a la presente. Tal profecía se recoge al final del libro, dentro del capítulo de apéndices en confirmaciones a la visión de Finisterre. Postdata. ¿Entendéis ahora conmigo por qué todo el mundo cristiano lleva tantos años orando por España? Creo que el Espíritu impulsaba esas oraciones, guiando a la cristiandad a interceder por Finisterre. Bueno, había grabado un vídeo más largo, pero se iba casi a los 50 minutos y no quiero hacer vídeos que sean muy largos. Quiero hacer vídeos pues alrededor de unos 20 minutos. Así que la segunda parte, que es la introducción, la vamos a dejar para otro vídeo que podrán ver pues otro día. Así que hasta entonces, que Dios los bendiga y que estén bien. Nos vemos.